Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Es miércoles 20 de mayo de 2026, mitad de semana ya. Bienvenidos a una nueva emisión del Diálogo Nocturno. Los acompaño, soy Carlos Acoto. Le mandamos un fuerte abrazo a Leonidas Castro, que continúa en estas merecidísimas vacaciones. Vamos a entrar en materia de forma inmediata, aunque hay un montón de temas en agenda, en temas internacionales, en temas locales. Quiero empezar por uno que ha generado varios comentarios respecto de las erráticas declaraciones del ministro del Interior, John Reinberg, sobre la posibilidad de aplicar nuevamente una medida de toque de queda a propósito de esta segunda que terminó, una segunda medida en este año que se extendió a 9 provincias y 4 cantones. Y para analizar los efectos de esta medida está con nosotros el abogado penalista Julio César Cueva, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos aquí en Diálogo Nocturno. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Buenas noches. El balance que ha hecho el gobierno nacional respecto de los resultados de este toque de queda es que hay más de 700 personas que fueron aprehendidas, dice el gobierno nacional, y que estarían vinculadas con estructuras delictivas o serían de interés penal relevante, que es una etiqueta que ahora utilizan con frecuencia en este tipo de aprehensiones. Pero a mí me hace falta un dato, y no es este el primer espacio en el que lo digo. ¿Qué pasa con el estatus judicial de estas personas? ¿Van a ser procesadas formalmente? ¿Recibieron medidas privativas de la libertad, medidas alternativas? ¿No nos hace falta ese dato, doctor Cueva, para realmente evaluar lo que ha sido esta medida? Claro, porque yo creo que todos han sido detenidos en flagrancia y por lo tanto dentro de las 24 horas siguientes y a estas alturas, considerando que es miércoles, ya el ministerio debería tener las estadísticas de los 700 y pico de aprehendidos, cuántos fueron procesados, por qué delitos fueron procesados, en qué calidad fueron procesados, autores, partícipes, cuáles son las penas posibles, cuáles recibieron medidas cautelares, qué tipo de medidas cautelares recibieron. Esa es una estadística que ya hace rato el gobierno debería tener, para decirnos que hay el balance completo de, oiga, invertimos tanto en tomar los presos y ahora el sistema los tiene tantos detenidos, tantos liberados, etcétera, etcétera, pero no conocemos esos números. No sé si ese número sea suficiente para justificar las pérdidas del sector productivo, no sé si esos números no hubieran podido obtenerse sin un toque de queda. Son muchas cosas que hay que preguntarse y evaluar entre el primer y segundo antes de pensar en un tercero. Porque yo lo que veo es que están empezando a tomar la costumbre de que descansen 15 días, pierdan 15 días, descansen 15 días, pierdan 15 días. Pero no hay economía que aguante, porque todavía la gente no se recupera de los apagones. Sí, el temor es justamente que el toque de queda se vuelva el nuevo estado de excepción. Antes era un poco raro que se emita decretos de estado de excepción y de un tiempo acá pues era cuestión de cada mes. Es decir, desde el gobierno de Lenín Moreno, y corríjame si me equivoco, hemos pasado meses enteros en medio de esta medida que se entendía excepcional, pero de la que se echa mano cada tanto. Y sí, hay temor de que se convierta el toque de queda en una medida recurrente. Pero algo más, doctor, indiferente de si se conoce o no se conoce el estatus judicial de estas personas aprehendidas en los operativos, el grueso de los aprehendidos fueron justamente detenidos por incumplir el toque de queda. Es decir, la mayoría sigue siendo personas a las que no les alcanzó el tiempo para llegar a casa, que no encontraron bus y demás. ¿Eso no pone quizás en serio análisis, en serio cuestionamiento esta medida? Claro, es que el 80 o 90% de los detenidos son por infringir el toque de queda. Es decir, que si no hubiese habido toque de queda no estuvieran detenidos. Pero más allá de eso, el balance debería ser qué operaciones se hicieron que no se hubieran podido hacer sin el toque de queda y analizar la proporcionalidad entre el beneficio de lo que se obtuvo como resultado versus el perjuicio que se causó a los sectores productivos, sobre todo lo que tienen que ver con alimentación, bebidas, eventos, etcétera, etcétera. Y ese balance no se ha hecho. Creería que si se hace va a ser negativo. Y mire usted, una medida que se tomó sin necesidad de tener como tal el toque de queda es el desplazamiento de más de 2.000 uniformados de Fuerzas Armadas a la zona de Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, con operativos diurnos inclusive
con allanamientos a vivienda que se hicieron en horarios que estaban por fuera de esta medida, y ahí surge otro cuestionamiento. ¿Realmente es necesario el toque de queda para operar de esta forma o hay otros mecanismos? Queda la pregunta sobre la mesa. Ahora bien, otro tema, doctor, importantísimo. El trabajo que se debe hacer para reformar nuestro sistema de justicia. Ya hay una nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. Se trata de la doctora Mercedes Caicedo, ex jueza de la Corte Nacional de Justicia, que ahora está a la cabeza de este organismo y lo estará, Dios mediante, por los próximos 6 años. Sí, el periodo de un presidente del Consejo de la Judicatura es mayor que el del propio presidente de la República. Y la hemos visto ya haciendo recorridos, estuvo presente en Machala a propósito del asesinato de una servidora judicial, poniendo una denuncia para que se investigue. Y ha anunciado, entre otras cosas, doctor, no sé cómo lo vea usted, a mí me parece en alguna medida positivo, tomando en cuenta que salimos de un Consejo de la Judicatura de Godoy y antes de Wilman Terán y demás, que van a sesionar todos los días, ha dicho Mercedes Caicedo, con el fin de agilitar el tratamiento de expedientes que se han abierto sobre jueces acusados de presuntas irregularidades, porque estos más de 80 expedientes, dijo Caicedo, estarían por caducar en junio próximo. Y ahí viene la pregunta, ¿estaban esperando que caduque? ¿Su antecesor estaba esperando que caduque? A ver, lo que tiene que ver con expedientes administrativos sancionatorios es una cadena de personas que intervienen ahí. Yo creería que más allá de lo que está haciendo la doctora Caicedo, que creo que es correcto, ¿verdad? Que por lo menos no prescriban o no caduquen en mis manos, es correcto. Debería disponer una auditoría de todos los expedientes administrativos sancionatorios que ha habido en los últimos 5 años, para identificar conductas que hayan sido reiterativas de funcionarios que hayan trabajado a nivel provincial o incluso sigan en el Consejo de la Judicatura en Quito. Porque tal como lo denunció en su momento, no hace no muchos días, el doctor Felipe Rodríguez, es un ente que aparentemente está bastante corrompido, en donde si usted podía pagar, usted podía hacer lo que quiera porque usted salía impune. Y eso es lo que hay que determinar, quiénes, cómo, cuándo y dónde, y sobre todo si siguen operando internamente o externamente para conseguir la impunidad de aquellos que han violentado la ley como jueces. Porque lo contrario va a ser difícil sanear el sistema, ¿verdad? El juez va a seguir haciendo su trapacía y si tiene alguien a quien pagarle para que digan que él hizo todo correcto, el sistema no va a cambiar. Creo que eso es apropiado. Y sobre ese tema puntualmente, el Consejo de la Judicatura ha puesto una denuncia en la Fiscalía para que se investigue quiénes están detrás, cuánto cobraban y por qué, entre comillas, servicios. Además, se ha pedido a la Contraloría General del Estado, lo cual también me parece una buena señal, que se audite las contrataciones del Consejo de la Judicatura, quizás en un periodo muy amplio. Han pedido desde 2020 hasta 2026, son 6 años, le están pidiendo un trabajo realmente titánico a la Contraloría General del Estado, pero a la par se ha conocido, con información verificada, que solo en este último periodo, precedente al de la doctora Caicedo, se contrataron más de 250 funcionarios en el Consejo de la Judicatura, lo que por el número de contrataciones llama de inmediato la atención. ¿Hay la intención entonces de depurar las filas? ¿Le parece a usted una buena forma de arrancar este periodo en este cargo que es tan importante? No estaría yo tan seguro, porque primero me llama mucho la atención el número 250, porque en la función pública usted para contratar tiene que tener un ok presupuestario. ¿De dónde sacaron la plata para contratar? Primero. Segundo, hay que ver si de estos 250 no estamos hablando de fiscales, jueces o secretarios, porque ese ya es un personal, por así decirlo, operativo. Esa gente sí tiene que ser contratada. Si el gran problema de la justicia, entre otras cosas, es que falta personal. Depurar es uno, pero lo segundo es quiénes van a poner en ese lugar, porque si van a sacar a uno malo para poner a otro peor es lo mismo que nada. Entonces yo más bien creo que, si bien es cierto, es buena la primera parte de quiénes salieron, también hay que verificar quiénes entraron. No te olvides que uno de los primeros pasos de la doctora Caicedo fue poner a alguien que solamente por sus antecedentes familiares ya venía con bastantes reproches. Y así va a ser como llueva, prefiero que haya sequía, honestamente. Entonces no solo hay que analizar quiénes se van, sino también quiénes vienen. Bien, ¿qué prioridades hay que definir? No todo se podrá hacer en un año, muchas otras cosas más en el resto de los 5 años que están, porque son 6 en total, lo decíamos, pero ¿por dónde empezamos a priorizar? En este caso, doctor, usted que es una persona que recorre los tribunales y sabe del quehacer jurídico en este país. El expediente judicial electrónico, fundamental para poder enviar a los jueces penales al ciberespacio y tenerlos y darles protección, porque si los seguimos teniendo en las unidades judiciales como hasta ahora con el expediente físico, los van a seguir matando.
y las denuncias de que mataron y fui a ver para dar el pésame y puse a poner denuncias que los mataron no es suficiente. De hecho, no sirve mayormente en realidad. Lo que se necesita es tomar medidas inmediatas para poner a los jueces y fiscales a buen recaudo. Creo que para eso la tecnología es fundamental. Ya está la ley, solamente es cuestión de tener voluntad política para implementar el expediente judicial electrónico, mandar a los jueces al ciberespacio y garantizarles que puedan trabajar desde cualquier lugar sin que puedan identificarse dónde están. Y así darles un mínimo de seguridad. De lo contrario, no va a servir, porque no es un tema siempre de corrupción por dinero, a veces es por sobrevivencia. Sí, y hablando de mínimos de seguridad, me hace acuerdo usted del juez anticorrupción Carlos Serrano, que renunció a propósito de no encontrar ninguna garantía para seguir ejerciendo su trabajo, pero también de una jueza anticorrupción procesada precisamente por haber sido encontrada en hechos de corrupción. ¿Qué pasa finalmente con estos jueces anticorrupción que a propósito del escándalo de Carlos Serrano decían: nosotros no tenemos tampoco ninguna garantía para trabajar y somos nosotros los llamados a tratar casos sensibles de crimen organizado? Incluso firmaron un documento entre todos ellos en respaldo a Serrano y pidiendo garantías. Yo de eso no he escuchado hablar mucho, ¿eh? El problema es que nadie quiere invertir en la justicia. Usted lo escuchó al presidente de la República hace unos 3 meses, dijo: mira, lo de la justicia cuesta 600 millones, esto no hay plata. Yo nunca lo escuché decir: bueno, vamos a averiguar qué organismo puede prestar los 600 millones, y con toda seguridad los hay, para ver cómo podemos hacer esto poco a poco. Yo le doy un ejemplo: en Colombia los jueces que llevan casos sensibles, todos tienen un buen esquema de seguridad y andan en carros blindados. Aquí vemos que la presidencia para 2 o 3 funcionarios de medio pelo va a gastar $300,000 en carros blindados. Con esas prioridades, ¿qué justicia va a salir adelante? Definir prioridades, objetivos y empezar a perseguirlos será importante. Entonces, gracias al doctor Julio César Cueva, abogado penalista, por acompañarnos aquí en Diálogo Nocturno. Muy amable, doctor. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctor Cueva, nuevamente. Y vamos de inmediato con nuestra segunda entrevista en esta noche. Nos acompaña Soledad Icaza, subsecretaria de MIPYMES y Artesanías del... ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas noches y bienvenida a Diálogo Nocturno. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos escuchan por permitirnos llegar a ustedes con la importancia de los registros de la Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones y sus beneficios. Es realmente una época en la que todo el mundo quiere emprender. Estamos en la época de los emprendedores. ¿Qué temas debo tomar yo en cuenta cuando quiero arrancar con un emprendimiento, si lo quiero hacer de forma correcta y acorde a la normativa? Bueno, Carlos, primero quiero comentarte que nuestros 3 registros no están dirigidos únicamente a emprendedores. De hecho, uno de nuestros registros es el Registro Nacional de Emprendimiento, pero también tenemos el Registro Único Artesanal y el Registro de MIPYMES. Entonces, por eso quiero empezar comentando cuando hablamos de un emprendedor, cuando hablamos de un artesano y cuando hablamos de la micro, pequeña y mediana empresa. Perfecto, porque son diferentes. Exacto. Muy tenemos bien. Beneficios transversales, pero también tenemos beneficios puntuales, en el caso de los artesanos, muy importantes, y adicionalmente tienen requisitos diferenciados dentro de nuestros formatos cuando ingresan a nuestra página para inscribirse. Ok, entonces vamos en ese orden. En el caso de los artesanos, ¿qué tipo de características, qué define la actividad de un artesano y cuáles son justamente esos requisitos? Cuando estamos hablando de los artesanos, son todas las personas cuyos conocimientos intelectuales, culturales, ancestrales y destrezas manuales confluyen dentro de un proceso de bienes o servicios, haciendo uso predominante de una actividad manual que puede estar o no apoyada por una maquinaria o un equipo. Okay. Eso es súper importante. Cuando hablamos de un emprendedor, normalmente estamos hablando de personas naturales o jurídicas con una antigüedad hasta de 5 años, es decir, que su actividad fue registrada en el Servicio de Rentas Internas en un periodo inferior a 5 años. Ok, eso es los emprendedores, la categoría emprendedores, perfecto. Exacto, y también está definida por las ventas que generan. Hablamos de emprendedores cuando tienen ventas hasta de $1 millón y pueden contar con trabajadores menores a 49 colaboradores.
Okay. Luego tenemos la categorización de las micro, pequeñas y medianas empresas que también están relacionadas al número de colaboradores con los que cuentan dentro de sus empresas y a las ventas que generan. Y al monto de facturación, es decir, vamos ahí escalando, artesanos, emprendedores, y ahora vamos con las medianas y pequeñas empresas. Sí, cuando hablamos de las microempresas, estamos hablando de empresas que tienen ventas hasta $300,000 y de 1 a 9 colaboradores. Ok. Luego pasamos a la categoría de pequeña empresa y ahí hablamos de ventas superiores a los $300,000 y hasta $1 millón y tienen un número de trabajadores que va de 10 a 49. Okay. De ahí seguimos con la mediana, que tienen ventas superiores a 1 millón hasta 5 millones. Y el número de colaboradores va entre 50 y 199. Perfecto. Hemos hecho entonces una identificación de estos 3 rubros, de estas 3 modalidades de trabajo, si cabe. ¿Qué pasa o qué debe hacer la persona que está en alguno de estos lugares y quiere trabajar de acuerdo o apegado a la normativa? Listo. Importante comentarles pues que nuestros registros ustedes los pueden acceder ingresando a nuestra página web www.produccion.gov.es, servicios en línea, y ahí se van a desplegar la plataforma del registro con el nombre de los 3 registros. Tenemos el Registro Nacional de Emprendedores, que está como el RNE, Registro Único de MIPYMES, que es el RUM, y el Registro Único Artesanal RUA. Yo quisiera hablar, una vez que hice esta distinción, Carlos, de los beneficios de estos 3 registros, sí, por favor, que son transversales, es decir, que los tienen los 3. Y el primer beneficio que quiero comentarles es el acceso a las tasas diferenciadas en los servicios de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, que es el ARSA, entre los cuales tenemos principalmente el permiso de funcionamiento, la obtención de notificaciones sanitarias y los certificados de buenas prácticas de manufactura. Súper importante. Y adicionalmente tienen el 50% de descuento en la tasa oficial base del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. ¿Qué significa esto, Carlos? Que cuando tú vas a realizar tu registro de marca, nombre o lema comercial, normalmente vas a pagar una tasa de $208, pero si estás registrado en el Ministerio de la Producción, solamente vas a pagar $104. Previo a la solicitud de registro de una marca, nombre o lema comercial, tienes que pagar por una búsqueda fonética o lo que se denomina búsqueda general de signo distintivo, que tiene un valor de $16. De igual forma, si estás registrado en el Ministerio de la Producción, a través de estos registros, pagas solamente $8. Bien, ¿y cómo avanzan en esta tarea desde la Subsecretaría de MIPYMES del Ministerio de la Producción, para que un poco la gente se ubique de lo que estamos hablando y con quién estamos hablando? Con la Subsecretaria de MIPYMES, precisamente, Soledad Icaza. ¿Cómo avanzan en este trabajo que seguramente es arduo para formalizar todas estas actividades? Porque hay que decirlo, ¿no? Hay estas posibilidades, pero hay mucha gente que prefiere trabajar simplemente de forma artesanal, si cabe, sin registros, de forma empírica, si entra el término. Bueno, un poco también por eso se abrieron estos espacios en los que podemos comunicar sobre los beneficios que tienen de registrarse en el Ministerio de la Producción, porque a veces los desconocemos. Hay muchas personas con las que converso en día a día, amistades, familiares, o simplemente cuando me acerco a los emprendedores en estos espacios que creamos también para la comercialización de los productos, y comienzo a conversar con ellos y desconocen en muchas ocasiones de todos estos beneficios. Y eso es lo importante, ¿no? Dar a conocer todo lo que hacemos desde el Ministerio de la Producción. Y continuando con lo que te digo, contamos incluso con un departamento de diseño gráfico, porque trabajamos desde la conceptualización de los productos, diseño de empaques,
si desconocen o no tienen clara su estrategia comercial, los capacitamos, damos muchas capacitaciones. Claro que sí, esos son otros de los beneficios que queremos comentar el día de hoy. Networking también, quizás, contacto con proveedores. Así es, ese es otro de los beneficios que te quería comentar. Y solo para terminar con el tema de los registros de marcas, no solamente tienen el beneficio del 50% de descuento en las tasas del SENADI, sino que nosotros damos el acompañamiento para estos registros. O sea, porque normalmente pensamos que tenemos que contratar a abogados especializados en los registros de marca, que en muchas ocasiones, ojo, sí se requieren, sobre todo cuando tienes oposiciones en los registros que vas a realizar, pero si es un registro de una marca que no tendría por qué tener ningún tipo de oposición, les damos todo este acompañamiento. Como te comentaba, tenemos un departamento de diseño y damos toda la asesoría desde la conceptualización, diseño de empaque, la generación del brand book o el manual de la marca. Los asesoramos en imagen corporativa. ¿Y esa asesoría es gratuita? Es 100% gratuita. Mira qué interesante. Entonces, claro que me ahorraría yo el abogado para el tema de la propiedad intelectual. Cuidado, creo que los abogados me ahorro la consulta con el diseñador, que, a ver, hacer un manual de marca no es nada barato tampoco. Es un tema que cuesta. Esa facilidad la da el ministerio. Sí, pero también te tengo que decir que más allá de que contamos con un departamento de diseño, tenemos alianzas y trabajamos de la mano con la academia, que son los que nos ayudan también a tener un mayor alcance. Porque imagínate, yo no podría solo con mis diseñadores que son espectaculares, está en Quito y en Guayaquil, poder abarcar todos pues este tipo de beneficios a nivel nacional, sino que tenemos estas alianzas, estos convenios con la academia que nos ayudan a poder dar todo este servicio. Mire qué interesante, Soledad. Quizás un tema por fuera de la agenda, que a veces la agenda nos rebasa a nosotros como comunicadores, como medios de comunicación, pero interesante e importante para que la gente pueda acceder a estos servicios. Quien tenga interés en esta información, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional 9 zonales. Estas 9 zonales están pues a nivel nacional, como le estaba comentando, están en Ibarra, Tulcán, Esmeralda, Lago Agrio, la zonal 1, y me puedo extender comentándote dónde están todas nuestras zonales, pero toda la información está en nuestras páginas oficiales, en la página web, por supuesto, y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, en producción, nuestra página es Producción EQ, en Facebook y en Instagram, y en Twitter como @producción_EQ. Información interesante. Ha sido Soledad Icaza, subsecretaria de MIPYMES y Artesanías del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, quien nos ha acompañado esta noche en el Diálogo Nocturno. Muchas gracias, Soledad. Gracias a ti, Carlos. Y hay un dato interesante, ¿no?, para complementar la parte final de esta entrevista. Al momento, el gobierno nacional, esto contando desde noviembre de 2023, ha realizado 25.791 asistencias técnicas, más de 52.000, de hecho casi 53.000 capacitaciones, y también han logrado el registro de estos emprendimientos, artesanos, pequeñas y medianas empresas, en el orden de 56.806 registros. Es el trabajo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Espero que esta entrevista haya sido tan interesante para ustedes como lo ha sido para mí. Y como siempre es un gusto acompañarlos en su espacio informativo Diálogo Nocturno, aquí por la mejor radio 98.9 FM. ¡Qué buena radio! Y 99 mañana a las 9 de la noche, Diálogo Nocturno. Y el diálogo de la tarde, como siempre, a partir de las 5:30 de la tarde. Ha sido un gusto acompañarlos, un fuerte abrazo y que descansen. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.